del segundo voy a intentar explicarlo en algunos minutos, dada su complejidad, creo que va a ser un poco difícil, pero bueno, vamos a intentar, digamos, a dar algunos lineamientos o algunas premisas. Este segundo ensayo trata sobre el concepto de nación. Digamos, es algo que se identa a nosotros, que nos interpela, que nos influencia. Ahora, lo que yo pensaba es cómo un concepto que nos atraviesa a todos no tiene una definición concreta, digamos, es tan complejo, pese a que nos atraviesa a todos. Y a uno esto lo lleva a intentar definir qué es una nación, qué es, digamos, y sin caer en ningún tecnicismo, en cosas complejas, y hablar del mero sentido común. Y creo que hay que ir al principio de una idea cuando se quiere refutarla, extenderla o explicarla, digamos, empezar por el punto de partida. ¿Cuándo surge esta idea de nación? Bueno, si nos centramos en las ideas ilustradas del siglo XVIII, vemos que la organización política, que componía una división de poderes, una constitución, obviamente un Estado moderno, es la contraposición a las ideas monárquicas, obviamente de las monarquías absolutistas que se venían gestando desde el Renacimiento. Por ende, hoy en día no podemos pensar por fuera del concepto de nación, digamos, compete la idea de igualdad, por ejemplo. Hoy no nos podemos pensar como si no fuésemos todos iguales, como si la gente que tenemos a nuestro lado, nuestros vecinos, nuestros amigos, tenemos que tener una igualdad ante la ley. Bueno, esto en otras épocas era impensable, que todos fuesen ciudadanos, que haya una ciudadanía para todo el pueblo. No era tan lógico, digamos, en la antigüedad no era así. Atenas no tenía todos ciudadanos, tenía esclavos, las mujeres no podían votar, no eran consideradas ciudadanas. Lo mismo pasaba con el caso de Esparta, digamos, o con el imperio griego en sí. Es complicado hablar de ciudadanía, digamos, en otras épocas, y lo que empezó paulatinamente a darse con la Ilustración fue esto, digamos, una paulatina igualdad ante la ley. Digo paulatina obviamente porque no es que a partir del siglo XVIII hubo una igualdad completa ante la ley entre hombres y mujeres, porque esto obviamente no fue así. Ahora, ¿cuándo surge un concepto precedente al de nación, que es el de la comunidad, el de la sociedad? La idea de pueblo, por ejemplo, lo utilizaron autores tan diversos como Maquiavelo, como Platón, como Aristóteles, y llegamos al axioma de que la sociedad más antigua es la familia. Como diría Rousseau, la más antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia. Es decir, la sociedad es un conjunto de familias. Ahora, la nación en sí, volviendo digamos, al concepto del principio, contiene un gran componente metafísico. Es este discurso, es relato. Nosotros creemos en la nación, no pensamos por fuera de ella, somos una comunidad que se cree una nación. Esa, digamos, sería una buena concepción, digamos. Somos una sociedad que se cree a sí mismo una nación. Un sistema nacional no se gobierna a partir de una voluntad divina como podría darse en un sistema monárquico, sino que se gobierna a partir de la voluntad general. Por ende, hay autores que obviamente está bien a la vez su razonamiento, pero dejan de lado el sistema legal. Yo en este caso difiero. Me parece que el sistema legal, sobre todo con la primera constitución que fue la estadounidense, la primera constitución moderna, me parece que dice bastante de lo que es el Estado-Nación y lo que es el concepto, ya que el orden, la moral pública, la igualdad ante la ley, las cargas públicas, los impuestos, digamos, los primeros artículos de las constituciones, dicen, digamos, que un poco ayudan a consolidar este sistema nacional. Ahora, algo que me parece también trascendental decir es que la nación homogeniza las identidades. No olvidemos el hecho de que en la época de la Revolución Francesa los habitantes de dicho territorio, la mitad de ellos no hablan el francés en la época de la Revolución Francesa. Vamos al caso actual de España, por ejemplo. Es lo mismo un andaluz, un catalán, un vasco, no. En Argentina es lo mismo un fueguino que un salteño, que un porteño, no. Por ende, la nación homogeniza los distintos tipos de culturas. Yo en este ensayo me centro en lo que es la construcción de un ser nacional a partir del discurso peronista y radical, que es lo que identifico como el bipartidismo argentino, que me parece que fueron los dos partidos que tuvieron mayor injerencia en la consolidación de un ser nacional. Ahora, para que no hacer un monólogo tan largo, digamos, empezar a resumir, al radicalismo, digamos, surge como un partido revolucionario, es el primer partido de clase media, el primer partido popular que pide por el sufragio universal, y así lo consigue, digamos. Tienen levantamientos previos como el de 1890, 1893, y luego a partir de 1916 consigue el sufragio universal, y el primer presidente electo es un radical, obviamente Irigoyen, que había sido anteriormente guerrillero. Bueno, la diferencia del peronismo es que no surge como un movimiento revolucionario, si bien hay un corte en la década infame a partir de 1943, la revolución del 4 de junio, donde Perón ahí asume la Secretaría de Trabajo. No obstante, no fue un movimiento plenamente revolucionario. ¿Por qué? Porque yo identifico
al menos desde mi perspectiva, que se empieza a gestar a partir del 17 de octubre de 1945, lo cual hoy en día es lógico, porque es el día de la lealtad peronista, digamos, el 17 de octubre es como el símbolo peronista que se da en 1945, cuando los sindicatos, cuando los sindicatos, los dirigentes, digamos, incluso los obreros, salen a pedir por Juan Domingo Perón por las calles, de un principio de las periferias, ¿no? Como ocurrió en el tema en la ciudad de La Plata, y también, bueno, en el centro porteño, justamente eran manifestantes que no iban al centro de Buenos Aires con camisa, digamos, ¿no? O se las arremangaban o iban desprolijos. De allí justamente se los bautizó como los descamisados. Incluso hoy en día hay un partido que se llama la JP Descamisados en alusión a este tema. En esa época no era común ir al centro sin camisa. Bueno, de allí también viene el nombre. Como para ir cerrando, yo creo que la identidad nacional también entró en una crisis, que así también entró la crisis política, desde 1930 a 1983. Justamente dos presidentes en este periodo lograron terminar su mandato en tiempo y forma. Y casualmente, o no tanto, eran dos generales del ejército. El primero fue Agustín Justo y el segundo fue Juan Domingo Perón, que en su primer mandato lo terminó a tiempo y el segundo fue depuesto por el general Leonardi, también otro general del ejército, y las pujas y las disidencias dentro del ejército, los conflictos en el segundo mandato peronista eran de verse también, y eso incidió mucho en que haya menos estabilidad política. Yo en síntesis digo que la identidad nacional se intenta generar a través de un discurso político, pero a la vez es difícil y diría yo imposible que se geste dejando de lado componentes como la literatura, la religión, el saber académico o la filosofía misma.